La geometría sagrada es un campo profundo de estudio que explora el significado simbólico de las formas y patrones geométricos dentro de las prácticas y filosofías espirituales. Este concepto se basa en la creencia de que ciertas configuraciones geométricas no son meras abstracciones matemáticas, sino manifestaciones de principios divinos. A través de diversas culturas y tradiciones, estas formas geométricas se consideran los bloques fundamentales del universo, reflejando verdades más profundas sobre la existencia, la espiritualidad y el orden cósmico. Contexto histórico y significado cultural. La importancia de la geometría sagrada está profundamente arraigada en la historia y las prácticas religiosas de numerosas culturas. Civilizaciones antiguas como los egipcios, griegos, hindúes, budistas y primeros cristianos integraron principios geométricos en sus expresiones espirituales y artísticas, viéndolos como un medio para alinearse con fuerzas divinas y principios cósmicos. En el antiguo Egipto, la geometría sagrada fue crucial en la construcción de estructuras monumentales como templos y pirámides. Estos edificios fueron diseñados meticulosamente con precisión geométrica para alinearse con cuerpos celestes y principios cósmicos. Los egipcios creían que estos patrones geométricos ayudaban a conectar el reino terrenal con el divino, facilitando una relación armoniosa entre ambos. La alineación precisa de las pirámides con eventos astronómicos y sus proporciones, basadas en ratios geométricos, subrayan la creencia egipcia en el orden divino y la importancia cósmica de sus logros arquitectónicos. Los griegos, influenciados por figuras como Pitágoras y Platón, también exploraron la intersección de la geometría y la espiritualidad. Pitágoras, filósofo y matemático, vinculó los números y las formas geométricas con el orden divino y la armonía cósmica. Su estudio de las relaciones matemáticas y las formas geométricas se veía como una forma de comprender los principios subyacentes del universo. Los trabajos de Platón enfatizaron aún más la conexión entre la geometría y las formas ideales o arquetipos que constituyen la esencia de la realidad. En el hinduismo y el budismo, la geometría sagrada se manifiesta prominente a través del mandala, una figura geométrica que simboliza el cosmos y se usa extensamente en la meditación y prácticas espirituales. Los patrones intrincados y los diseños simétricos del mandala se cree que encarnan el orden divino y representan el cosmos en su totalidad. Al meditar en el mandala, los practicantes buscan alinearse con la estructura cósmica y alcanzar la visión y el despertar espiritual. El cristianismo también incorporó la geometría sagrada en su arte y arquitectura religiosa. Símbolos como el Vesica Piscis, una forma creada por la intersección de dos círculos, y la flor de la vida se emplearon para transmitir verdades espirituales y la presencia divina. El uso de patrones geométricos en la arquitectura de las iglesias estaba destinado a crear espacios que evocaran una sensación de lo divino y facilitara experiencias espirituales. Formas geométricas y sus significados espirituales. La geometría sagrada se basa en la idea de que ciertas formas geométricas y patrones poseen significados espirituales profundos y simbolizan diversos aspectos de la existencia y lo divino. Aquí están algunas formas geométricas clave y sus interpretaciones espirituales asociadas. El círculo, universalmente, el círculo simboliza unidad, plenitud e infinitud. Representa la naturaleza eterna e inmutable de lo divino y el ciclo de la existencia. En las prácticas espirituales, los círculos se utilizan para crear espacios sagrados y para representar la interconexión de todas las cosas. La forma circular significa la naturaleza abarcadora de lo divino y el ciclo perpetuo de la vida, la muerte y el renacimiento. El triángulo a menudo se asocia con el concepto de Trinidad y la unión de diferentes elementos. En varias tradiciones espirituales, simboliza la integración de mente, cuerpo y espíritu, o los aspectos divinos de la creación, preservación y destrucción. El triángulo también puede representar la ascensión hacia la conciencia superior o el despertar espiritual, reflejando el viaje de crecimiento espiritual y autorrealización. El cuadrado, simbolizando estabilidad, orden y realidad material, el cuadrado representa el plano terrenal y el mundo físico. En contextos espirituales, el cuadrado puede denotar los cuatro elementos, tierra, agua, fuego, aire,
y la fundamentación de las prácticas espirituales en el ámbito material. Encierra el principio de equilibrio y la manifestación del orden divino dentro del mundo físico. El pentagrama, una estrella de 5 puntas, está vinculado con la protección, el equilibrio y los 5 elementos, tierra, aire, fuego, agua y espíritu. Sirve como un símbolo de protección espiritual y la armonización de las fuerzas elementales. En varias tradiciones, el pentagrama se usa en rituales y prácticas para invocar el equilibrio espiritual y proteger contra influencias negativas. El hexágono, formado por triángulos entrecruzados, el hexágono simboliza la armonía y el equilibrio. Frecuentemente observado en la naturaleza, como en los panales de abejas, el hexágono representa la interconexión de la vida y el equilibrio de los sistemas naturales. Significa la unidad y la sinergia de los elementos diversos trabajando juntos para crear un todo armonioso. La flor de la vida es una figura geométrica compuesta por múltiples círculos de espaciado uniforme y superpuestos. Se considera una representación de las formas fundamentales del espacio y el tiempo, conteniendo el plano de la creación. Este patrón se cree que encapsula la esencia de la vida y la interconexión de toda la existencia. Refleja la estructura subyacente de la realidad y el orden divino que rige el universo. Geometría sagrada en arquitectura y arte. La geometría sagrada juega un papel significativo en la arquitectura y el arte, donde sirve tanto propósitos funcionales como simbólicos. En los edificios sagrados, como templos, iglesias y mezquitas, los patrones geométricos se diseñan meticulosamente para reflejar principios espirituales y crear espacios armoniosos propicios para las prácticas espirituales. La arquitectura del antiguo Egipto, con sus pirámides y templos, a menudo empleaba alineaciones y proporciones geométricas que se creía que conectaban con cuerpos celestes y principios divinos. Las medidas y alineaciones precisas de estas estructuras estaban destinadas a alinearse con eventos cósmicos y servir como un puente entre los reinos terrenal y divino. En la Europa medieval, las catedrales góticas utilizaron principios geométricos para crear espacios impresionantes que evocaran una sensación de lo divino. Los arcos altos, las intrincadas vidrieras y los planos de planta elaborados fueron diseñados utilizando ratios geométricos para crear una sensación de armonía y trascendencia. La arquitectura buscaba elevar la experiencia de los fieles y conectarlos con la presencia divina. El arte y la arquitectura islámicos son conocidos por sus intrincados patrones geométricos que reflejan la naturaleza infinita de lo divino y sirven como una forma de contemplación espiritual. El uso de patrones geométricos repetitivos en mezquitas y otros edificios religiosos simboliza la naturaleza interminable de lo divino y la unidad de la creación. Estos patrones a menudo carecen de imágenes representacionales, enfatizando la naturaleza abstracta de lo divino y fomentando el enfoque y la reflexión espiritual. En el arte, la geometría sagrada se usa para transmitir temas espirituales y representar el orden subyacente del universo. Los artistas han empleado formas y patrones geométricos para evocar una sensación de armonía y simbolizar principios divinos. El uso de formas geométricas en el arte sirve como un medio para conectar con verdades espirituales y expresar ideas trascendentes, proporcionando a los espectadores una representación visual del orden cósmico. Meditación y práctica espiritual. En las prácticas espirituales, la geometría sagrada se emplea a menudo como una herramienta para la meditación y la contemplación. Los patrones geométricos, como los mandalas, se utilizan para enfocar la mente y facilitar una conexión más profunda con lo divino. Al meditar en estos patrones, los practicantes buscan alinearse con los principios universales y promover la visión espiritual y la sanación. La naturaleza repetitiva y simétrica de los patrones geométricos puede crear un sentido de orden y equilibrio, ayudando a calmar la mente y fomentar la paz interior. Meditar en formas geométricas permite a los practicantes experimentar un sentido de unidad con el cosmos y obtener una mayor comprensión de su lugar dentro del marco espiritual más amplio. La práctica de concentrarse en patrones geométricos puede llevar a experiencias transformadoras, aumentando la conciencia espiritual y la conexión con lo divino. Interpretaciones y aplicaciones modernas.
En tiempos contemporáneos, el estudio de la geometría sagrada se ha extendido más allá de las prácticas espirituales tradicionales para influir en diversos campos, incluyendo el arte, la arquitectura y la ciencia. Los artistas y diseñadores modernos incorporan principios geométricos en sus obras para crear piezas que resuenen con valores espirituales y estéticos. El uso de patrones geométricos en el arte contemporáneo refleja un interés continuo en explorar la intersección entre la geometría y la espiritualidad. Los arquitectos utilizan principios geométricos para diseñar espacios que promuevan la armonía, el equilibrio y el bienestar. La integración de la geometría sagrada en el diseño arquitectónico busca crear ambientes que fomenten la resonancia espiritual y emocional, mejorando la experiencia general del espacio. La geometría sagrada también ha encontrado un lugar en la espiritualidad New Age y las prácticas de sanación alternativa. Algunos practicantes creen que los patrones geométricos pueden utilizarse para canalizar y dirigir energía para la sanación y la transformación personal. Los principios de la geometría sagrada se exploran en campos como los círculos de cultivo, donde los intrincados diseños geométricos que aparecen en los campos se interpretan como mensajes o símbolos con significado espiritual. Además, la investigación científica moderna ha explorado las conexiones entre la geometría sagrada y los fenómenos naturales. El estudio de fractales, simetría y otros patrones geométricos en la naturaleza refleja el interés continuo en comprender los principios subyacentes del universo. La exploración de estos patrones en contextos científicos sigue revelando conocimientos sobre la estructura fundamental y la organización del mundo natural. La geometría sagrada ofrece una profunda exploración de la relación entre las formas geométricas, los patrones y los principios espirituales. Su rica historia y significado cultural proporcionan una lente para comprender el orden divino y la interconexión de toda la existencia. Desde maravillas arquitectónicas antiguas y expresiones artísticas hasta prácticas espirituales contemporáneas e investigaciones científicas, la geometría sagrada continúa inspirando e iluminando nuestra comprensión del cosmos y nuestro lugar en él. Al reconocer los significados simbólicos de las formas geométricas y su papel en las prácticas espirituales, obtenemos una visión más profunda de la naturaleza de la realidad y nuestra conexión con lo divino.